Buenas tardes, somos estudiantes de la licenciatura en Contabilidad Financiera y en esta ocasión realizaremos una entrevista relacionada con el tema Tendencias y cambios en la profesión, nuevas tecnologías, metodologías y demandas actuales. Para ello agradecemos la presencia de la licenciada Leticia Silla Jiménez, egresada del Instituto de Estudios Universitarios IEU en Puebla. La licenciada Leticia cuenta con una trayectoria de 35 años de servicio en el ámbito educativo. Se desempeñó como profesora en la Escuela Telesecundaria Rosario Castellanos y durante su último año antes de jubilarse ocupó el cargo de directora. A lo largo de su carrera ha demostrado un gran compromiso con la enseñanza y con la formación integral de sus alumnos. Hoy nos compartirá su experiencia y opinión sobre los cambios que ha vivido la profesión docente, así como los retos que enfrentan los educadores en la actualidad. Bienvenida. Sin más, damos inicio a esta entrevista. Bueno, licenciada Leticia, ¿podría contarnos brevemente cómo fueron sus primeros años como maestra en telesecundaria? Claro, antes que nada agradezco la invitación que ustedes me hicieron para esta entrevista. La primera pregunta que me haces, yo inicié antes de telesecundarias, fui profesora de primarias. Duré como 12 años en ese nivel. Dentro de mis 12 años estuve trabajando entre 7 y 8 años con los niños más pequeños de primero y segundo grado, por lo que me acostumbré al trato de los pequeños. Después de esos 12 años tuve la oportunidad de subir de nivel a telesecundaria. Al iniciar mi telesecundaria para mí fue una situación un poco difícil o muy difícil porque el trato de pequeñitos al trato de jóvenes es diferente, ¿no? que al final de cuentas ustedes se darán cuenta ya eran unos jóvenes adolescentes y sobre todo porque las edades en las que ellos entraban eran entre 14 hasta 18 años. Por lo tanto, sí, se me un poquito variaba al principio me costó poder adaptarme al cambio. Sin embargo, valoré mucho esta situación porque, como ustedes han de saber, la telesecundaria se fundó precisamente por las necesidades que había en las comunidades abandonadas, que son las comunidades rurales. Había mucha ignorancia, mucha escasez de todo. Cuando se presenta la oportunidad para esos jóvenes, pues ellos valoraron la presencia de nosotros como docentes y mi compromiso cuando yo inicié la telesecundaria no solamente fue de ser profesora, sino de ser también una parte valiosa para ellos en orientarlos en todos los aspectos. Fui su profesora, fui su psicóloga, fui su orientadora y eso fue lo que a mí me llenó de satisfacción. Gracias. Sí. En todos estos años de trabajo, ¿qué cambios ha notado más en la educación? Definitivamente cuando iniciamos la educación, pues ustedes saben que no contábamos, bueno, en mi caso la tecnología. Cuando empieza a ver esto de la tecnología, para nosotros como docentes e incluso para los jóvenes que estudiaban, fue de mayor facilidad porque gracias a la tecnología, yo en particular como docente, me apoyaba mucho del internet, de los videos, de la tecnología que había, de juegos interactivos. Entonces para mí a partir de la tecnología fue como hubo un cambio en la educación. Ok, gracias. ¿Y cómo era el uso de la tecnología cuando usted empezó a trabajar y cómo fue cambiando con el tiempo toda esa tecnología? Muy bien. Mucha, poca. Cuando yo inicié en telesecundarias, también fue un poquito complicado para mí porque acostumbrada a dar clases con pequeñitos y de pronto telesecundarias, la metodología de telesecundarias era diferente. Sí, claro. Como su nombre lo dice, telesecundaria, teníamos que apoyarnos de un televisor que contábamos en cada uno de los salones a través de las redes de EduSat. Por lo tanto, tú veías un programa televisivo durante 15 minutos de la materia que tocaba,
después de los 15 minutos tenías 35 minutos para contestar actividades. Los jóvenes contaban con 2 libros, el libro de conceptos básicos y el libro de guía de aprendizaje. La guía de la guía de aprendizaje, digamos que les servía a los jóvenes para contestar las preguntas que venían, las actividades, basado a la clase que se daba en la televisión. Los docentes lo que hacíamos era orientar, era fortalecer las clases que se daban en la televisión y también enseñarles cómo podían utilizar los libros de conceptos básicos, que de alguna manera a ellos les servían como para sacar conceptos de las preguntas que ellos tenían. Okay. Esa es como una pregunta como más. ¿Por qué telesecundaria y no secundaria hubo en tu comunidad? ¿Cuál es como la diferencia o por qué siguieron con telesecundaria? En un principio les comentaba que lamentablemente en las comunidades alejadas no tenían la oportunidad de estudiar, a lo más que llegaban era la primaria y ya de ahí se cortaba la educación porque pues no se les daba la oportunidad a estos muchachos, a estos jóvenes de seguir. Entonces se creó la telesecundaria precisamente para esas comunidades. Si ustedes se dan cuenta, yo pienso que ustedes estudiaron en la secundaria, en secundaria tenían un profesor por cada materia. En telesecundaria era solamente un profesor para todas las materias. En mi caso yo vi el lado positivo de telesecundaria porque como docente podía estar con mis muchachos 6 horas. El horario de telesecundaria es de 8 a 2 de la tarde, misma que me permitieron poder conocer más a cada uno de ellos. Cuando somos profesores de una sola materia, pues lamentablemente la situación de clases, de que nada más cuentas con 1 hora, pues no te permite platicar con los jóvenes. Y lo bonito de telesecundaria es que no solamente conoces a los jóvenes, sino también te permiten conocer a la familia de los jóvenes. Okay. Bueno, nosotros somos un poco ignorantes con el tema de lo educativo, entonces podría decir que la telesecundaria, bueno, la diferencia entre la telesecundaria y la secundaria es que la telesecundaria solo se enfoca en un solo profesor, bueno, solamente es un profesor, sí. Y la secundaria, pues obviamente un profesor por cada materia, así que como se da, y entonces debido a las demandas que tenía la comunidad, ¿cuál era esa comunidad en la que trabaja? Mi comunidad, a donde yo inicié en la telesecundaria de San Francisco, Jalapé. Yo inicié ahí a trabajar. Ya de ahí me fui acercando y donde yo viví muchos años fue en la comunidad de San Jerónimo Calderas. Ahí sí tardé muchísimos años y me permitió conocer aún más a mis jóvenes, a mis señoritas, incluso a los papás. Sí. ¿Y en ambas eran telesecundaria, en ambas comunidades? Sí. Cuando yo inicié telesecundarias. O sea, inicié más bien con primarias 12 años. Después de mis 12 años me fui para telesecundarias. Muchas gracias. Sí. Siguiente pregunta es, ¿qué retos le representó adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas? Pues te diré que para mí sí fue un reto muy fuerte, muy importante, porque incluso cuando ya llegaron las nuevas computadoras y llegaron a las escuelas, yo en particular no usaba esa computadora porque desconocía cómo funcionaba. Y luego nuestras autoridades nos decían, si se descompone la computadora hay que pagar. Y en aquel entonces pues las computadoras sí valían un buen. Entonces preferíamos mejor tenerlas ahí en el escritorio donde estaban y no las usábamos. Pero al paso del tiempo, conociendo a aquellas personas que sí se atrevieron, nos dábamos cuenta que sí era muy importante también conocer el uso de la computadora. Y luego se nos da la oportunidad de tomar un curso, entonces lo aprovechamos con miedo y con todo, pero yo tenía ese reto precisamente de poder aprender a usar la computadora. Y así fue, cuando nos dieron el curso de los conocimientos básicos de la computadora y empecé a usarla, me di cuenta cuán importante era conocer sobre el uso de la computadora. ¿Y se acuerda más o menos en qué año tomó ese curso? Yo creo como en el 2005, 2003, algo así. Yo tengo 22 años. Ajá, sí. Bastante tiempo.
Gracias. Sí. Muy bien, licenciada. ¿Y entonces usted considera que la tecnología ha mejorado la forma de enseñar o cree que también ha traído dificultades o las dos? O Sí. ¿cómo lo ve usted desde su perspectiva? A mi forma de ver las cosas, definitivamente son las dos cosas. Ha venido a apoyarnos muchísimo, la tecnología ha sido un avance que nos ha facilitado a nosotros como docentes el trabajo de nuestros muchachos. Como se lo decía en un principio, anteriormente lo que yo hacía cuando trabajaba en primarias, utilizaba yo mucho láminas, ponía dibujitos para que los niños empezaran a aprender a leer. Era mucho trabajar a mano. Cuando viene esto de la tecnología y empiezas a conocer, te das cuenta que ya nada más era cuestión de ¿qué clase te toca? Me voy a apoyar de videos, me voy a apoyar de canciones, incluso en inglés, porque nosotros se da todas las materias, hasta educación física. Entonces, si no era tu materia, tú tenías que apoyarte precisamente de la internet, de los libros que nos daban. Aprendimos a dar clases de todo. Entonces, la tecnología definitivamente fue de gran apoyo para nosotros. Ahora, el lado que tal vez yo lo considero malo es que cuando los niños de 3, 5 años empiezan a tener uso del celular, los papás, con tal de dejarlos que se entretengan, no los van orientando, los van dejando. ¿Qué provoca todo esto? Que cuando los niños empiezan a descubrir algunas cosas que son malas y se las enseñan a los amigos, ¿qué hacen? No, pues mira, hay que hacer esto y aquello. Lamentablemente esto ha provocado precisamente pues accidentes, no sé, ustedes que son más jóvenes, está de moda que ahora hay que, no sé, ponerse algo para que se sientan felices, ¿no? Porque lo dice el internet, porque lo dice el celular. Entonces, es el lado malo que yo veo que está mal. Pero no es porque sea malo, sino porque los papás no están atentos, no supervisan con sus hijos. Sí. Así es. Claro. Okay. Gracias. Gracias. Y la siguiente pregunta es, desde su experiencia, ¿qué papel juegan ahora las plataformas digitales y el internet en el aprendizaje de los alumnos? Juegan un papel muy importante. Ahora yo me doy cuenta que utilizar la plataforma es una forma más ordenada, más sencilla de tener una concentración para evaluar a los jóvenes, a los niños, las actividades que se mandan, incluso cuando se han de acordar que hubo lo del COVID, ahí fue donde yo también, fue otra situación difícil para mí, porque me costaba poder dar clases en línea, conocer un poquito de las plataformas, conocer un poco de las actividades que tenías que mandar en línea. Fue otra situación que a mí me obligó a tener que aprender un poquito de ella. Y pues, qué bueno, ¿no? Que para entonces ya estaba lo del internet, porque a través del internet me facilitaba que yo les pudiera mandar los videos, las interacciones que había, material didáctico, pero a través del internet. Entonces, cuando surgió lo del COVID, ya su comunidad contaba con internet. Sí. A pesar de que en su mayoría las telesecundarias se encuentran en comunidades lejanas, en la comunidad que yo ya estaba, que es San Jerónimo Caleras, ya se contaba con el internet. Y motivados por los docentes, pues sí les decíamos a los jóvenes que hicieran el propósito de que en sus casas hubieran que usar una computadora para tener el contacto del internet. Sí. Gracias. ¿Y cómo ha cambiado la relación entre maestros y estudiantes con la llegada de las redes sociales y los dispositivos electrónicos? Pues lamento mencionarles que sí ha cambiado, lamentablemente, esto de las redes sociales ha sido, como les decía en un principio, una distracción, porque lo veo, por ejemplo, en las escuelas. Antes, cuando yo era niña, jugábamos las matatenas, jugaban a las correteadas a los niños, o sea, los juegos eran así más divertidos. Cuando se usa esto de los celulares, porque hasta los chiquititos de primaria ya cuentan con celulares, ¿qué es lo que hacen? Se apartan,
se van a un lado, se orillan y se ponen ahí a jugar. Entonces, como que siento que se ha perdido esta unión. Ya no hay distracción en el mundo real, sí, ¿no? O sea, así ya es. todos conectados. Entonces, esa es la parte que yo no estoy muy de acuerdo. Y Gracias. pues ha influido en que la relación de estudiante como maestro cambie debido a esta... Ahora, viendo ese punto, lamentablemente en años anteriores había mucho respeto hacia los profesores, muchísimo. Ahora nos damos cuenta que los jóvenes o los niños ya no tienen ese respeto, como que hemos perdido los maestros esa confianza, ese respeto, ese afecto que tenían y sobre todo el que confiaban en nosotros en cuanto a los conocimientos. Ahora ellos a través de las redes, quieren investigar, ¿para qué le pregunto yo? ¿Qué investigar? Y no es malo que lo hagan, lo malo es el que... Es depender totalmente. Sí. Exacto, entonces así es. Pues incluso pienso que en mi experiencia por eso se generó la generación de cristal, porque ahora como debido a que ya los niños jóvenes o todavía incluso estudiantes de universidad, como ya saben que pueden grabar de cierta manera profesores, entonces siento que ahí también hay como un pro y un contra, sí. Porque pues ya, y sobre todo se ha presentado casos como de niños pequeños que nada más porque no les gusta el profesor o porque no les gusta que les saquen malas notas, hacen de todo o fingen ciertas cosas para hacer quedar ver mal al profesor. Y entonces también los papás, criando a esa generación de cristal que ya solamente quieren que sus hijos utilicen puros dispositivos, pues obviamente le creen, y eso ha generado mucho conflicto en cuanto a profesores y alumnos. Eso es lo que yo he notado mucho, porque se ha presentado o se han viralizado casos en internet sobre estas situaciones que graban mucho a los profesores y los exhiben, y en ocasiones sí es probable que tengan razón, pero en otras ocasiones no. Definitivamente, yo no estoy al lado de los docentes ni al lado de los jóvenes o estudiantes. Como tú lo dices, hay situaciones a donde quieren exhibir a los docentes sin tener culpa, porque ha pasado esos casos. Pero también no me aparto de la situación contraria, a donde de verdad los docentes sí se aprovechan de los niños. En ambas partes se ha visto esa situación. Entonces, por eso es que los jóvenes saben cómo defenderse y exactamente lo que acabo de decir. Graban, manipulan, porque te aseguro que ellos saben más de cómo manipular la tecnología. A mí me falta todavía por conocer, pero me he dado cuenta que lo hacen también, que parece ser cierto. Sí. Gracias. Siguiente pregunta dice, en cuanto a las metodologías de enseñanza, ¿cuáles eran las más comunes cuando usted inició y cuáles empezó a ver en los últimos años? Pues cuando yo inicié, sobre todo, era mucho de la memorización, el inductivo, la mecanización, la repetición. Se utilizaba mucho esa metodología. Conforme fue pasando el tiempo y en la actualidad, lo que se trata o lo que tratamos los maestros es de que los jóvenes estudiantes, niños, sean más constructivistas, que aprendan de sus propios errores, que de lo que van aprendiendo lo puedan llevar a cabo a su vida cotidiana, que ya no sea como el de antes, que tienes que seguir una línea porque así te lo está marcando. No, ahora los jóvenes toman las propias herramientas que necesitan para que esos aprendizajes que ellos tienen los puedan llevar a su vida cotidiana. Es como el método Montessori, el que aprenden. Pues el método Montessori definitivamente yo lo valoro muchísimo, lo respeto muchísimo, e incluso hemos tratado de tomar un poquito de él porque a mí se me hace un método. El método Montessori es que ellos aprenden por sí mismos, ¿no? O sea, algo así, lo entiendo. Cosa que ya se está dando hoy en día, que antes no se daba, había como un mecanismo de enseñanza. En el nivel básico ahora se pretende trabajar sobre proyectos.
No te puedo hablar mucho de eso porque, pues, como ustedes lo mencionaron en un principio, yo ya soy una persona jubilada, pero sí parte de ello empezamos a ver. No se me hizo una mala idea de trabajar ahora por proyectos, porque siempre está basado en que los jóvenes aprendan y ese aprendizaje no solamente sea de memorización o mecanización, sino que sea algo que les ayude en su vida personal, en su vida familiar. Gracias. Bueno, licenciada, usted, por lo que nos ha comentado, ha tenido como la oportunidad o el privilegio de estar como en medio de esas dos generaciones en la forma, ahora sí que, de educar, en donde se utilizan libros físicos y también pues el medio digital, ¿no? Así es. Y ahora, como usted ha estado en medio, porque tuvo oportunidad de ser directora, donde se utilizó todavía hasta más tecnología, ¿cree que las nuevas generaciones de maestros enfrentan retos distintos a los de su época? ¿Y cuáles cree que serían esos retos? Sí, definitivamente los maestros jóvenes obviamente nos superan a los que ya tenemos muchos años trabajando. Como yo les decía, al principio para mí fue muy difícil poder adaptarme a las nuevas tecnologías. Los profesores actuales te utilizan igual que los jóvenes la tecnología. ¿Qué es lo que ellos tienen que tener como reto? Uno de ellos es ir aprendiendo más, estar adelante de los jóvenes, que los jóvenes no se adelanten porque entonces la verdad ya no se logran los objetivos propuestos. Entonces los docentes actuales deben prepararse muchísimo más en todos los aspectos, no solamente lo educativo, sino también tomar en cuenta lo social, lo familiar y demás, lo psicológico. Sí, claro. Gracias. Siguiente pregunta. Si pudiera dar un consejo a los docentes jóvenes sobre cómo adaptarse a los cambios en la educación, ¿cuál sería ese consejo? Yo les daría el consejo a los jóvenes que nunca dejen de aprender, que no sean prejuiciosos, que el respeto nunca se pierda. Hay muchos valores que lamentablemente se están perdiendo cada vez más. Y yo quisiera que los jóvenes docentes no insistan en mantener esos valores que se van perdiendo, pero también hay que poner mucho de su parte, en este caso los docentes, que no sean prejuiciosos, que no sean altanero, que sean humanos, porque lamentablemente ustedes pueden ver a un alumno feliz y todo, pero no sabemos qué problemática tiene, y a veces el actual de un niño, de un joven mal, se debe a que ese estudiante sea rebelde, también se debe a que tal vez tenga un problema. Entonces los jóvenes deben ser más sensibles hacia sus alumnos. Creo que eso también podría ser como un reto y un consejo, porque como usted lo mencionó antes, ya la relación entre alumnos y profesores pues ya no es como tan cercana. Entonces el reto para los profesores sería cómo acercarse al alumno sin que tampoco se malinterprete, que se vea como acoso, como, no sé, coquetería o esas cosas. Sí, si ustedes me preguntaran sobre mi experiencia durante tantos años, de verdad que he tenido experiencias muy bonitas, pero también muy malas. Soy una persona, una de mis características es ser muy maternal, una persona muy sensible, una persona que le gusta ayudar y viví en diferentes situaciones de mi historia en la educación, pues situaciones muy tristes con mis alumnas, el desconocimiento de cómo deben ellas actuar ante una situación de agresión. Y bueno, o sea, de verdad hay mucho que contar sobre historias que yo tuve y algunas satisfactorias porque les diré que logré evitar muertes, a donde mis niñas ya eran me voy a tomar pastillas, voy a acabar con mi vida. ¿Qué es lo que yo hacía? La hacía de psicóloga. La trataba, platicaba, mandaba a llamar a la mamá o al papá, platicaba con ellos. Ellos pues estaban como muy indiferentes, pero cuando vieron que de verdad la niña estaba mal, es como ya le ponían un poco más de atención. Entonces, pues es una situación que yo tengo mucho que contar, muchas historias. Gracias.
Bueno, ¿qué opina también sobre la formación continua del profesorado ante los avances tecnológicos y pedagógicos? No, definitivamente hay que seguir formándonos, hay que seguir preparándonos, hay que seguir estudiando, porque una persona que termina, aunque sean los jóvenes docentes, que ya saben mucho de tecnología, pero hay que aceptar que los cursos que se imparten, no decir, ¿para qué voy a este curso si yo ya no lo sé? Cada curso es tan importante, cada joven, cada estudiante es diferente. El ser un maestro tradicionalista que diga, yo ya llegué, yo doy esta clase porque así me ha funcionado, no, mentira, porque cada niño, cada alumno es diferente. Por lo tanto, nosotros debemos prepararnos, seguir preparándonos día a día. Y aparte de eso hay mucha competencia, entre más preparado, pues honestamente pues tienes más de ganar. Sí, porque ya hay muchas personas que se titulan como profesores y ahora conseguir trabajo pues también es un poco difícil. Entonces sí es importante tomar esos cursos que usted menciona. Así es. Muchas gracias. Y para finalizar, ¿qué es lo que más valora de su experiencia como maestra y qué le gustaría que no se perdiera en la educación actual? Bueno, primero te digo qué es lo que no me gustaría que se perdiera, que el respeto, la tolerancia, la empatía, pero sobre todo la sensibilidad. Es una parte que yo me doy cuenta en mis compañeras y compañeros que yo tuve durante mis más de 30 años, 35 años, que fue lo que yo estuve trabajando. Me daba cuenta de lo insensibles que eran hacia sus alumnos. Yo puedo decir con todo orgullo que me gané la confianza del 99% de mis alumnos. Tenía esa empatía, tenía yo ese carisma, tenía yo ese afecto de mis propias alumnas, al grado de que en verdad ellas confiaban en mí como para pedirme consejos, como para pedirme apoyo, como para que yo pudiera intervenir en situaciones muy complicadas en su vida. Y como se los decía también anteriormente, logré que el pueblo donde yo trabajé cambiara un poco. Estuve, como lo mencionaron ustedes, como directora, y eso me ayudó a poder fortalecer más mis ideas. No es lo mismo estar como docente, estar como directora. El haber tenido el privilegio de estar como directora, en el poco tiempo me sentí satisfecha de haber transformado un poco o tal vez mucho la escuela. Me salí de esa escuela satisfecha porque las que fueron mis alumnas ahora ya eran mis mamás o mis alumnas. Y ustedes vieran cómo me abrazan, cómo me quieren, porque de alguna manera yo dejé huellas en cada uno de ellos. En esa comunidad solamente se conformaban con terminar secundaria y vámonos, ya terminamos. Fue tanta la insistencia de que la preparación es muy importante, que de mi comunidad mínimo 5 profesionistas me han dado la satisfacción. Y lo mejor es que me lo han dicho, me han ido a ver a mi escuela, que aunque ya no estaban conmigo, pero me iban a ver como un logro. Ellos decían, maestra, gracias por sus consejos. Yo tuve una niña que se apartaba mucho, que se aislaba mucho, y había 2 formas. Una, que yo la ignorara, y otra, que yo la hiciera sentirse importante. ¿Y sabes por qué te hablo de esta niña? Porque esta niña que se apartaba, que se sentía minimizada, y que yo me pude acercar a ella, me la gané. Al paso de muchos años, sí terminó la secundaria, pero al paso de muchos años me fue a ver y me enseñó su título. Se tituló como odontóloga, muy contenta, muy feliz, y así tengo muchas experiencias de señoritas que lograron, y todo eso se debió precisamente a que los valores. La forma de yo ser con ellas, a que siempre exactamente los valores que se estaban perdiendo, yo les hacía ver que era muy importante. Así es. Entonces, algo que no le gustaría que cambiara serían los valores. Los valores, sí, la empatía, el respeto, como te decía en un principio, esa sensibilidad no hay que perderla.
Hay que ser empáticos, hay que ponernos en el lugar de ellos y sobre todo hay que escuchar a los niños, a los jóvenes y poderlos ayudar. Tener las ganas de ayudar, no porque te lo digan, lo tienes que hacer, no, sino porque no está grande. Y yo les aseguro que los jóvenes que están trabajando, si ustedes de verdad lo hacen con amor, cuando lleguen a jubilarse se van a sentir satisfechos como yo lo soy. Yo me siento muy satisfecha de haber trabajado en mis 35 años y que jovencita o joven que ya son señores o señoras llegan a ver y me saludan con mucho cariño. Es la satisfacción más grande también para mí. Así es. Pues muchas gracias, agradecemos Le su agradecemos tiempo. muchísimo su tiempo, su presencia, que se haya tomado la molestia de contestar esta pequeña entrevista que no es del todo muy bien planeada, pero con el fin de aprender un poco más sobre la docencia, la comparación entre generaciones, no solamente pues la generación de alumnos, sino la generación tecnológica también, los avances tecnológicos que hay, Su experiencia. su experiencia también, y pues bueno, cómo se lleva a cabo la docencia en una telesecundaria, para ser precisos, ya que no muchos conocen el término de telesecundaria. Incluso yo desconocía que el término telesecundaria era literalmente porque aprendían con televisiones. Sí. La verdad sí. Y mire, yo me especialicé en la materia de inglés, pero cuando me dan la oportunidad de trabajar en telesecundaria, como yo se los decía dentro de la entrevista, pues tuve que también aprender matemáticas, español, pero como les digo, la tecnología la verdad para mí fue de gran apoyo, Sí, claro. porque ahí pues yo buscaba material, y aunque no estaba la tecnología tan avanzada, pues no me di por vencida porque con mis pequeños yo hacía muchas láminas, era muy... Estaban los libros. Sí, estaban los libros, pero sobre todo porque los pequeños también necesitan de pues aprender no solamente de pura hablar, ¿no? Sí. Sino de ver dibujitos, de cantar incluso. Y cuando surgió esto de la tecnología, pues a mí me ayudó muchísimo. Así es. Y les agradezco a ustedes la invitación y espero que mis comentarios hayan o ayuden a lo que ustedes Ayudarán mucho. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Esta tarde. Gracias. Gracias.